de Educación a Distancia, UNED. En la República Dominicana, la maestra Atena ha colaborado desde 2013 en proyectos de investigación educativa y formaciones de maestros y maestras con el Centro Cultural Poveda de Santo Domingo y trabaja como profesora universitaria desde 2017 en las escuelas de Biología y Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde el 2019, bueno, en asignaturas de Geografía para licenciatura en Ciencias Sociales, orientada a la educación secundaria, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFO 2. Bueno, démosles una calurosa bienvenida a la maestra Estrella y bueno, esperemos que el taller sea de provecho para todos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Dimitris, y bienvenidos, bienvenidas. Es un placer, la verdad. Esta feria está siendo muy, muy interesante y yo también espero que sea de provecho el taller. Es verdad que el taller está pensado en esta virtualidad y no sabía el número de personas, entonces lo he hecho de manera que podamos interactuar por esta plataforma de la mejor manera posible. Déjenme presentar y voy a comprobar si se ve bien. Un momentito. A ver si vamos. Voy a poner toda la pantalla para que se pueda ver. Muy buenas tardes, que van saludando por el chat. Veo que, bueno, como los talleres se solapaban, hay talleres a la vez, bueno, pues hay personas que tal vez se incorporan más tarde. Ya están viendo la pantalla, perfecto. Bien, pues el taller vamos a reflexionar un poquito sobre la ecología en las ciencias sociales. Miren, las preguntas que yo espero que podamos responder al final y trabajemos de manera conjunta es, primero, ¿qué nos aporta la ecología como ciencia en las ciencias sociales, ¿no? Si tenemos como docentes un pensamiento ecológico, nos vamos un poco a autoevaluar. ¿Realmente tenemos pensamiento ecológico? ¿Qué es eso del pensamiento ecológico? Lo vamos a ver. También, ¿qué supone integrar el pensamiento ecológico en las clases? Y lo que trabajaremos en el taller es cómo lo podemos hacer. ¿Me están escuchando bien? Dimitris, confírmame, por favor. Porque alguien dijo que... Sí, se escucha. Ok, gracias. Es que como tengo ese problemita, cualquier cosa, yo estaré pendiente del chat, pero... bien, pues ciencias sociales sabemos que son ramas relacionadas con la sociedad y comportamiento humano. Algo que me gusta destacar es que desde mediados del siglo XX se está aproximando mucho las ciencias sociales a las ciencias naturales. Ok, déjeme cambiar porque aquí hay eco, me dice. Ok, un segundo, vamos a hacer lo mejor posible en un sitio que se escucha lo mejor posible. A ver aquí, ¿mejor? Ustedes me dicen por el chat, ¿mejor aquí? Ok, entonces, la ecología es una ciencia que estudia cómo se organiza y cómo funciona la naturaleza. Voy poniendo también un poco en contexto que esa ciencia es una ciencia muy reciente comparada con otras, porque es del siglo XIX y el objeto de estudio son los ecosistemas, ¿no? Entonces, primera pregunta para el taller que tienen que responder por el chat. ¿Hasta qué punto piensas que conoces las implicaciones de la ecología en las ciencias sociales? Deben escribir solamente un número, del 1 al 5. El 1 significa muy poco o nada, el 5 totalmente. Y de ahí pueden poner 2, 3, 4. ¿Hasta qué punto piensas que conoces las implicaciones de la ecología en las ciencias sociales? Pongan un número del 1 al 5, por favor. Veo que hay 12, 13, vamos a ir viendo. Ok, 2, 3. Bueno, pues este taller entonces tiene que ser de utilidad porque hay bastantes 2, 3. Ok, es una evaluación, diríamos, un autorreconocimiento, ¿no? Hasta qué punto ustedes piensan. Vamos a ir viendo luego al final también qué les ha aportado. El ecosistema tenemos que concebirlo como un sistema de relaciones. No es un lugar solamente, sino es todo lo que ahí hay, se relaciona, ocurre. Son seres vivos en relación, pero también con su ambiente abiótico, ¿ok? Este concepto es del siglo XX, 1935, o sea, muy, muy, muy reciente, ¿verdad? Este es el objeto de estudio de la ecología. Y la ecología, les decía, no sé si lo he dicho antes, bien, es una ciencia biológica, pero es una ciencia ambiental. Entonces, siempre que hablemos de medio ambiente, tenemos muy en cuenta principios ecológicos. Vamos a seguir un poquito.
Para que veamos qué significa eso de un sistema de relaciones, vamos a imaginar que esto es un ecosistema, o yo les he puesto aquí que podría ser la Tierra también, como un gran ecosistema, un conjunto de ecosistemas, en el que están en relación seres vivos y factores abióticos. Pero algo importante es que se articula todo, es decir, los seres vivos modifican el ambiente, pero el ambiente modifica a los seres vivos. Todo está en relación y lo vamos a ir viendo. Ecosistemas que conocen. Vayan poniendo en el chat para ver qué ecosistemas salen. Ecosistemas que ustedes conocen, tipo de ecosistemas, a ver qué ecosistemas salen ahí nombrados en el chat para ir viendo tipo de ecosistema. Andrés puso playa, ecosistema tipo playa, manglares, el manglar. Bueno, pues ahí tendríamos que ver también, ¿conocemos realmente los ecosistemas del mundo? Y luego, si nos ubicamos aquí de la República Dominicana, ¿qué ecosistemas hay? No veo más ecosistemas en el chat. Bueno, yo voy a poner aquí la lista de algunos. Ecosistema de tipo río. Claro, alguien puso ecosistemas terrestres, pero dentro de terrestres tenemos muchos tipos de bosque, humedales, cuevas y ecosistemas marinos tipo praderas marinas, arrecifes de coral. O sea, decir marino es un grupo, ¿no? De tipo de ecosistema marino, ok, pero dentro de esa clasificación hay muchos tipos de ecosistemas marinos. En fin, lo que quiero también agregar es que la ecología estudia la vida, estudia esos ecosistemas, esos desiertos, como dicen en el chat, el lago Enriquillo, pero miren aquí cómo Joaquín Araujo dice que es una ciencia con alma, la ha bautizado ciencia con alma. ¿Por qué? Porque abarca también facetas filosóficas y empíricas que vinculan la vida y el destino de la sociedad. La ecología es tan indagadora como reflexiva, y aquí quiero ir vinculando más todavía con las ciencias sociales, vamos a ir viendo cómo no es solo los ecosistemas en el sentido estricto, ¿no? Y aquí venimos a vincular más con las ciencias sociales. Miren, resulta, y todos y todas sabemos, que las actividades humanas, lo que hacemos, tiene un impacto ambiental y que la suma de muchos impactos ambientales provocan problemas ambientales. Pero esas actividades humanas dependen de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de qué decisiones tomamos, de por qué pensamos como pensamos. Entonces, es imposible estudiar los ecosistemas sin tener en cuenta la actividad humana. Y ahora les pregunto, ¿es posible estudiar las sociedades y el comportamiento humano sin tener en cuenta los ecosistemas? ¿Ustedes creen que es posible estudiar las sociedades y comportamiento humano sin tener en cuenta los ecosistemas? Entonces, el título de este taller era Ecología en las ciencias sociales, pero está totalmente relacionado, ¿no? Entonces, otra pregunta para el chat. ¿Cuál consideras que es el principal problema ambiental global actualmente? Principal problema ambiental global en el chat, por favor, para que ahí ustedes vean rápido. Bueno, Andrés dice el ser humano como problema, pero ahora quiero que se centren en problemas conocidos como, por ejemplo, a ver quién pone calentamiento global. El calentamiento global está provocando el cambio climático, que dice Sairi. Cambio climático, también José Ramón dice derretimiento de polos, que está hablando de una consecuencia del cambio climático, rango de la deforestación. Ok, tipos de contaminación, Marilyn, porque podemos hablar de contaminación atmosférica, contaminación del agua, del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas actividades humanas, la agricultura, depende cómo se hace la agricultura, la pesca, depende cómo la hacemos, el pastoreo, bueno, el uso del agua, bueno, pues tienen beneficios para nuestra calidad de vida, pero tienen costes para la naturaleza. Y los principales problemas ambientales globales ahora mismo, chicos y chicas, para cuando le pregunten, los principales son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Pero es verdad que están muy relacionados y es verdad que la contaminación también está muy relacionada, la pérdida de hábitat. O sea, hay muchísimos problemas y por eso hablamos hoy en día de una gran crisis ecológica. Y ahora les traigo este concepto que seguro que conocen. Es el concepto medio ambiente. Recuerdan que antes les puse el concepto ecosistema y se parece mucho porque también es un sistema. El medio ambiente, aunque no lleve aquí la palabra sistema, se puede hablar como sistema ambiental. Es un sistema en el que está en relación, miren aquí, medio biofísico, que sería lo mismo que decir el resto de la naturaleza, ¿no? Los elementos abióticos, seres vivos, y el medio sociopolítico. Ustedes sabían que cuando decimos medio ambiente estamos el ser humano ahí relacionándonos con el resto. Miren aquí, se articula lo físico, lo químico, lo biológico y lo comportamental. O sea que cada vez que decimos medio ambiente, estamos nosotros, los seres humanos, en relación
Y este concepto es del siglo XX, la UNESCO en el 70. Bueno, fue un concepto muy necesario por todos los problemas que se estaban viendo en la naturaleza, producto de la actividad humana. Entonces, algo que se habla mucho es también de los límites del planeta o los límites biofísicos de nuestra Tierra. Y aquí les he puesto este esquema que hicieron 28 científicos en el 2009, que evaluaron procesos. Fíjense que el color verde dice el límite de la Tierra y el color rojo es la observación que se estaba haciendo en el 2009, la situación que había y que se estaba estimando, ¿no? O sea, fíjense que hay procesos que han superado los límites del planeta y se están viendo sus consecuencias. Entonces, otro punto para debatir y pensar. Los problemas ambientales están relacionados con el modelo de desarrollo económico y social. ¿Están de acuerdo con esta frase? Piensan que los problemas ambientales, claro, les he puesto aquí una imagen que sustenta mucho esa frase, ¿verdad? Está relacionada con un modelo, un sistema civilizatorio, una forma de pensar también, ¿no? Entonces, por eso quería traerlo a colación. Andrés habla ahí también del sistema de producción. Y ahora vamos a eso también, ¿no? Y bueno, es que es un modelo en el que estamos contaminando muchísimo agua, aire y suelo, como ustedes han dicho. Aquí hay imágenes que nos hacen ir un poco a lo que vemos cotidianamente, a veces no tan cotidiano, ¿no? Porque a veces no tenemos esas imágenes, pero necesito que pongan en el chat un título para esta imagen, pensando en lo que estamos hablando, pensando en la ecología, en las ciencias sociales. ¿Cómo ustedes titularían esta imagen? Andrés ya la ha titulado, Mundo en Decadencia. Vamos a ver más títulos, y aquí hay Te extraño. Santa, por ejemplo, la titularía Extraña al planeta como era, ¿no? Un planeta triste, le titula Randy. Bueno, esto sería para trabajar luego despacio, cómo podemos trabajar con imágenes y provocar títulos que relacionen al ser humano con la naturaleza. Tendríamos por ejemplo, el holocausto de la Tierra, mi alegre pasado y mi triste realidad, lo que los humanos han dejado, dice Zaire, vinculando al ser humano, un planeta inhabitable. Solo quedan recuerdos, Melina. Muy bien. Una imagen, como dicen, a veces es mejor que 1000 palabras, y ustedes ahí tienen muchas palabras con esta imagen. Y aquí tenemos que ver la crisis ecológica desde las ciencias sociales para decir cómo hemos llegado a esta situación. Necesitamos, fíjense ahí en color rojo, necesitamos la perspectiva histórica, antropológica, económica, política, sociológica, geográfica, es decir, se necesitan las ciencias sociales al completo para entender un poco la situación ambiental y para la toma de decisiones. Esta frase yo la utilizo a veces para ver que una frase de alguien que lo dijo en el 200 después de Cristo, ya decía que somos una carga pesada para el mundo, que los recursos no dan abasto, las quejas llegan de todas partes, las necesidades aumentan continuamente, y ya decía, debemos encarar los hechos y aceptar que la enfermedad, el hambre, o sea, estaba hablando de que esas poblaciones humanas que iban en aumento y entonces aumentaba los recursos que necesitaban, los residuos, ya estaba hablando King VII Florence de un problema ambiental que estaba percibiendo, pero es cierto que desde la segunda mitad del siglo XX, con la expansión capitalista, que aludía antes Andrés, este sistema de producción nos ha llevado a una situación súper crítica. O sea, vemos la historia y ya el ser humano ha percibido cómo impactamos, pero actualmente tenemos un sistema insostenible, ¿no? Y esto tenemos que verlo. Desde el planeta completo hay que hacer análisis crítico, hay que utilizar también conceptos de geopolítica, ver, todos los países han tenido la misma huella ecológica ante los problemas, y aquí vemos un mapa muy ilustrativo de las emisiones de dióxido de carbono per cápita, por habitante, ¿no? Entonces hay que analizar los problemas desde lo global, pero también desde lo local, y hay que imbricar todo. Entonces fue surgiendo después
En el 1987, el informe Brundtland habló del concepto de desarrollo sostenible, que ya antes se había hablado del concepto de ecodesarrollo, pero ese concepto no trascendió tanto por una situación entre países y bueno, surgió desarrollo sostenible, pero al final se llevaba ya tiempo hablando de que había que ver todo en relación, medio ambiente, sociedad y economía. No se podía ver el desarrollo económico solo a costa de destruir todo. Pero tampoco se puede pensar solo en naturaleza prístina sin ver que las sociedades necesitan recursos. Entonces hay que ver todo relacionado. Y ustedes conocerán los objetivos, ¿verdad?, del desarrollo sostenible, que en la Agenda 2030, aquí vemos cómo hay objetivos muy relacionados con el agua, por ejemplo, con las energías renovables, con la producción y consumo, acción por el clima, vidas de ecosistemas terrestres y submarinos. Hay bastantes objetivos muy directos con el medio ambiente, pero es que los demás tienen relación con los ecosistemas, porque Hambre Cero habla de alimentación y hay que producir esos alimentos, y hay que tener el lugar, las condiciones. O sea, cuando analizamos cada objetivo, tiene, como les decía aquí antes, los 3 ámbitos. Bueno, un momento que se ha quedado. Entonces, es necesario investigar las causas profundas de la crisis ambiental y ahí es súper importante las ciencias sociales. O sea, si queremos saber las causas de la crisis ambiental, necesitamos conocimiento de la humanidad, de cómo hacemos, cómo pensamos y cómo hemos hecho y qué vamos a hacer. Así que escriban en el chat de lo que hemos hablado hasta ahora, en esta primera parte del taller, ¿qué consideran importante en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales? O sea, de lo que hemos ido tocando ahora, ¿qué consideran que en la secundaria, por ejemplo, deberían tener claro los estudiantes de secundaria? ¿Qué conceptos, qué elementos de lo que hemos dicho consideran importantes? Pongan en el chat así algún concepto, idea, elemento y les pongo un reto futuro, próximo, que es que busquen en el currículo de Ciencias Sociales competencias específicas, contenidos, indicadores de logro que están relacionados con la situación ambiental, porque están, y me gustaría que ustedes tuvieran claro. Hablan ahí de la sobrepoblación, del cambio climático, les parece que es importante en la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué más? Que los elementos naturales necesitan ser protegidos, concientizar y cuidar el planeta, la biodiversidad, la relación de los ecosistemas y los seres humanos. Ok, conocer los ecosistemas. Sairi dice algo así como la sostenibilidad, ¿no? Ver si no va a quedar planeta para las demás generaciones. El comportamiento humano, dice Laura, y el desarrollo de la sociedad. Ok, yo, Emily, puedes poner entonces de lo que hemos tratado hasta ahora. Marilyn dice respetar el medio ambiente. Pues vamos a seguir, porque yo les he traído algunas nociones de ecología y algunas cosas más para aportar. ¿Desde cuándo existe la Tierra, por ejemplo? Cuando hablamos de ecología, hablamos de ecosistemas, pero hay que tener como una línea del tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo hablamos de ecosistemas? Bueno, cuando hablamos del inicio de la Tierra, se estiman unos 4.500, 4.600 millones de años, pero las sociedades humanas no siempre han formado parte de los ecosistemas. Primero, ¿desde cuándo existen ecosistemas? Bueno, recuerdan que los ecosistemas tiene que haber seres vivos para hablar de ecosistema, no son solo elementos abióticos. Y se estima que más o menos hace 3.200 millones de años las primeras formas de vida, ¿no? Ahí ya podemos hablar de ecosistemas. Después, ¿desde cuándo existen grupos humanos? Homo sapiens. ¿Tienen unos años así en la cabeza, más o menos? Tenemos aquí la Tierra, 4.600, ecosistemas, más o menos 3.200 millones de años. O sea, llevan millones de años los ecosistemas. Y el Homo sapiens con grupos humanos se estima, porque recuerden que se van descubriendo fósiles que van modificando un poquito los tiempos, pero más o menos hace unos 300.000 años. ¿Ven la diferencia? 3.200 millones de años, 300.000 años. Estamos hablando de que, bueno, pues como especie somos muy recientes y los ecosistemas llevan muchísimo más. Pero es verdad que siempre hemos interactuado con los ecosistemas, siempre. Ahí tenemos que tener en cuenta, entonces, como decía alguien antes, la relación del ser humano y la naturaleza, los medios de vida, el desarrollo cultural. Una noción básica, equilibrio ecológico. Yo sé que sale muchas veces este concepto en la escuela, ¿no? Y la gente habla mucho de que la naturaleza esté en equilibrio, buscar el equilibrio. Y yo quiero que ustedes entiendan que la naturaleza no está en equilibrio estático. Antiguamente se pensaba el equilibrio como una foto.
Pero hoy sabemos que la naturaleza está en equilibrio dinámico, es decir, hay cambio, pero autorregulado. Hay cambios, a veces pequeños, a veces grandes, pero es parte de su equilibrio. Les voy a poner aquí un gráfico. Hay algunos ecosistemas que esto es su equilibrio normal, quiere decir que lo normal es que esté entre este punto y este más alto, es lo normal, el número de individuos o de especies va variando con el tiempo, pero son cambios naturales. Aquí les he puesto cambios periódicos por perturbaciones naturales. Tienen esos cambios periódicos. Los cambios son necesarios y son parte de ese equilibrio. O sea, no podemos pretender como humanos creer que un lugar al que vamos es así y así debe estar siempre. O sea, desde el punto de vista ecológico, los cambios naturales forman parte de ese ecosistema. Por ejemplo, los huracanes aquí en el trópico son parte de la dinámica natural y los manglares están adaptados al huracán. Y aunque después de un huracán veamos los manglares como algunos quebrados, algunos así que han perdido parte, pero es parte de su dinámica del manglar, o sea, es parte. De hecho, protegen luego otros ecosistemas que no están tan adaptados. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, cuando estamos hablando de cambio climático, y el cambio climático actual es de origen antropogénico, es de origen humano, vamos a decir, las actividades humanas, es verdad que cada vez están siendo más frecuentes y más fuertes. Ahí ya estamos el ser humano interviniendo, vamos a decir, en la frecuencia y en la intensidad. Pero al final, conservar los ecosistemas va a consistir en evitar y reducir las perturbaciones humanas, o sea, reducirlas al máximo, ¿no? Todo lo que nosotros estamos alterando, pero la naturaleza cambia. Otra noción muy importante es que en la naturaleza todo se recicla. La materia está en constante reciclaje. Ustedes saben, existen los descomponedores, la cadena trófica, la flecha azul sería la materia que está constantemente reciclándose entre la atmósfera, los seres vivos, el suelo, y la energía sí que entra y sale, ¿no? Porque sabemos que entra por la luz solar la mayoría, pero ¿qué pasa? Que en el ser humano nosotros producimos residuos que no se reciclan, residuos que sabemos que el plástico dura 500 años o más. Nosotros estamos perdiendo como esas nociones ecológicas, pero miren aquí un ejemplo. ¿Por qué ha salido de moda pensar en la economía circular? La economía circular lo que está diciéndonos es que imitemos a la naturaleza, o sea, que todo lo que nosotros produzcamos lo diseñemos reciclable para que todo quede en el círculo, o sea, que evitemos al máximo residuos no biodegradables o producir para tirar. ¿Lo ven como de esta noción de ecología? La naturaleza se recicla, todo se recicla. Ha salido este concepto que, miren, en el Parlamento Europeo hay una comisión encargada del Plan de Acción de Economía Circular. Es un concepto basado en la ecología. Otros conceptos basados en ecología, esto de reducir, reutilizar, reciclar, pero no solo las 3 R's, fíjense que ya se está hablando de 8, repensar, porque hay que pensar antes de saber si yo necesito consumir algo, botar algo, reestructurar los sistemas de producción, reclamar cuando algo está fabricado de una manera nociva, o sea, todas las R's están pensando en que el ser humano tiene que entender este reciclaje, ¿no? De forma natural. Otro concepto, voy con otro, las interacciones entre poblaciones. Ustedes saben que las poblaciones o los seres vivos se relacionan, ¿no? Hay relaciones entre especies y aquí les pongo abajo, pueden ser beneficiosas, que la especie ninguna salga perjudicada o las dos se benefician, por ejemplo, en la cooperación, el mutualismo. Ustedes conocen ejemplos, ¿no? De especies que se benefician una de otra, se ayudan y es una relación positiva. Pero hay relaciones en los ecosistemas perjudiciales, como la depredación, en la que una especie gana y otra pierde, el parasitismo, la competencia. Miren la competencia, que las dos pierden. ¿Por qué les digo que la miren? Porque las especies tienden a no competir. Esto es algo que en las ciencias sociales se ha querido decir de otra manera. Y yo quiero parar aquí un momento. Ustedes saben que a veces se ha dicho la ley de la jungla, que la competencia es la ley natural, algo así. Pero realmente en ecología sabemos que las especies tienden a no competir. ¿Y saben por qué? Porque ambas especies salen perjudicadas. Se pierden energía, pierden salud o vida, o sea, pierden. Tanto la que nos parece aparentemente que ha ganado como la otra, las dos pierden. Entonces las especies tienden a no competir.
Este principio de exclusión que dice que cuando dos especies compiten por los recursos limitados, pues una fuerza a migrar a la otra, o una se extingue, o las dos se quedan y se especializan. Pero les pregunto, ¿cuál es nuestra racionalidad sobre la competencia y la cooperación? ¿Qué pensamos nosotros normalmente cuando damos clase, cuando tomamos clases? Pensamos que lo mejor es favorecer la competencia en el sentido de competir, competitividad, o se favorece la cooperación. Yo les digo, desde la ecología, la competitividad no prima en la naturaleza. O sea, nuestra vida en la Tierra es incompatible con esa visión de que el más fuerte acapare más y que el más fuerte aplaste al otro y que gane. Eso en los ecosistemas no es así. O sea, ustedes van a ver que no es verdad que esté siempre el más fuerte pisando al otro. Eso no es verdad. Eso no ocurre realmente. ¿Me siguen la idea? Escriban en el chat si me están siguiendo la idea de que es como un mito. O sea, no está justificado científicamente hablar de eso de la ley de la jungla como si fuera aplastar al otro. Realmente, y puedo repetir aquí si quieren, es que las especies tienden a no competir, ¿ok? Siempre las especies y los individuos van a intentar no competir, porque eso les hace gastar energía, esfuerzo, mal, o sea, ¿ok? Entonces, yo quiero que vean en las poblaciones humanas que podemos hablar de rasgos de estructura cooperativa, ¿cómo? Pues viendo la aceptación y apoyo, implicación emocional, aprender de los demás. Y hay estructuras competitivas que son individualistas, miedo al fracaso, ¿no? Conflictos. Entonces, podemos hablar en ciencias sociales de esto de ecología que les estoy contando, ¿no? Cómo se entiende la competencia y la competitividad. Cuidado, no estoy hablando de competencia como se habla en educación por competencias, que es lograr hacer cosas, resolver problemas. No, estoy hablando aquí de la competitividad, mejor dicho, ¿ok? Y lo que pasa es que como en Dominicana se decía hacer una competencia como a competir, por eso he utilizado aquí la palabra competencia. ¿Qué nociones de estas que estoy comentando? Ya he dicho varias nociones de ecología, ¿verdad? Sobre reciclaje, sobre las interacciones de cooperación y competencia o competitividad. Hemos hablado de varias nociones. ¿Cuáles creen que son importantes que ustedes tengan en cuenta en la enseñanza-aprendizaje de ciencias sociales? Yo, Emily, habla de hacer compostaje, por ejemplo, en casa o en la escuela. ¿Les parece importante estas nociones? Tener claro que las especies tienden a no competir, que en la naturaleza todo se recicla. O sea, son conceptos ecológicos que cambian un poco la manera de estar en el mundo, ¿no? ¿Me siguen? ¿Qué nociones de las que hemos hablado consideran más importantes? Randall, puedes escribir. Andrés dice desarrollo sostenible, hablar del desarrollo sostenible como una manera de combinar, ¿no? El medio ambiente, economía, sociedad. Ok, seguimos. Otra parte que yo les decía al principio que vamos a ver es el pensamiento ecológico. ¿Cómo podemos tenerlo en cuenta en la docencia? Bueno, pues miren, el pensamiento ecológico tiene dos partes. Una, es un tipo de pensamiento que refleja la lógica natural y la complejidad de la organización viva, y por otra parte transforma profundamente el papel del ser humano, ¿ok? Le he puesto dos números porque voy a fundamentar primero la primera parte y luego la otra. La primera, tenemos que saber cómo entonces, si es un pensamiento que refleja la lógica natural y la complejidad de la organización viva, cómo funciona la vida, o sea, cómo está organizada, cómo funciona. Bueno, pues ya les digo que este pensamiento ecológico está basado en el paradigma ecológico, el paradigma sistémico, holístico y complejo. Seguro que han oído estos conceptos, ¿verdad? Paradigma sistémico, holístico y complejo. Bueno, cada uno tiene sus matices, pero tienen muchas cosas en común. Lo importante, primera parte, que es contrario al pensamiento reduccionista o cartesiano. ¿Cómo es? Bueno, pues que el reduccionismo se centra en separar el sistema en las partes más pequeñas, estudiar cada parte por separada y luego creer que juntando todo ya conocemos el sistema. Pero el paradigma sistémico lo que dice es que hay que alejarse, ver el todo, intentar entender. O sea, tú puedes estudiar sus partes, pero hasta que no lo ves todo en interacción, no se entiende la naturaleza. Un principio ecológico fundamental es que todo está relacionado con todo. Este seguro que lo conocen, y es
no es verdad que en la naturaleza haya que tener una causa-efecto lineal. ¿Por qué no? Porque vamos a ver esto. Un fenómeno cuenta con múltiples causas. Entonces, la multicausalidad, por ejemplo, les ponía este ejemplo aquí del dengue, ¿no? Cuando hablamos del dengue como enfermedad, como virus que produce, o sea, el virus del dengue, tenemos que ver muchas causas. O sea, no es una sola causa la que está produciendo un brote de dengue, por ejemplo. Hay muchas causas. Así que este principio es fundamental. Todo está relacionado con todo. Miren este esquema, que podría ser un arrecife de coral, por ejemplo. Yo les pongo que los seres vivos y los elementos abióticos están todos en relación. Todos, es decir, seres vivos con seres vivos, pero también seres vivos con lo que no tiene vida, con el agua, con el aire, con las rocas, y también los elementos sin vida también interaccionan, porque reaccionan, es decir, interaccionan, se influyen mutuamente, por ejemplo, la temperatura, o sea, la radiación solar con el agua, o la temperatura, o las rocas con el agua, es decir, hay interacción, todo se relaciona. Esta frase de Boff me gusta porque dice que sabemos que la ecología no es solo lo verde de la naturaleza. Dice, la ecología trabaja con todos los entes. La ecología es el arte, la técnica de las relaciones de todos con todos. Así que ya tenemos ahí otro apunte. Todo se relaciona con todo. Aquí les pongo como los niveles de organización, desde el nivel químico, biológico, ecológico. Aquí está el ecosistema. Pero les quería poner esta frase de Ernst Mayr que dice que realmente cuando descomponemos el sistema, por ejemplo el ecosistema o un ser vivo lo descomponemos en sus partes, muchas de las interacciones de los componentes no tienen lugar a un nivel físico-químico, sino que tienen lugar en el nivel superior. Es decir, que cuando lo desintegremos en las partes más pequeñas, van a faltar cosas fruto de la interacción, ¿sí? Entonces ahí les digo también esta parte, y es que el pensamiento ecológico no podemos separar los objetos, sino miren esta frase, la parte está en el todo y el todo en la parte. Por ejemplo, no es lo mismo un árbol solito, el que yo coja un árbol y le estudie solito, al que yo vaya al bosque y estudie el bosque. O sea, el bosque es el todo, el árbol está en el bosque, pero el bosque está en el árbol, o sea, porque el bosque influye al árbol. ¿Me siguen la idea? O sea, que la parte está en el todo. Es muy importante. Y que el todo, el bosque, está también influyendo a la parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto del sistema o de la visión holística. ¿Por qué? Porque vemos todo articulado entre sí, se están influyendo. Así que el otro principio ecológico es que el todo, recuerdan que el ejemplo que les he puesto es bosque, pues el todo podría ser bosque, pero el todo podría ser el planeta o un ecosistema, es mayor que la suma de sus partes. Y esto es fruto de esto, de la interacción. Así que otra cosa muy importante en ecología es no tiene el protagonismo cada elemento, cada estructura, sino lo importante es el proceso, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hablamos de una interacción alimentaria o estábamos hablando de la contaminación del agua, por ejemplo, no es importante solamente cada individuo que está teniendo una afectación, sino todo lo que está ocurriendo en el río y en el bosque, fruto de la contaminación. O sea, es el proceso lo que nos va a dar más información y no solamente un individuo, ¿no? Otra cosa muy importante del pensamiento ecológico, cambiar la idea de que la verdad es absoluta. O sea, nosotros en la ciencia ecológica aprendimos mucho que siempre vamos a saber aproximaciones del ecosistema. Nunca conocemos el ecosistema totalmente, pero esto se puede utilizar para todo. O sea, nunca conocemos todo. Son descripciones aproximadas. El paradigma cartesiano consideraba que se llegaba a la verdad absoluta al final, pero en el pensamiento ecológico decimos, mira, conocemos conceptos, teorías, descubrimientos, pero son todos limitados y aproximados, ¿ok? La ciencia no puede proporcionar un entendimiento completo, definitivo. Siempre vamos dando pasitos hacia la verdad, pero son aproximaciones, ¿ok? Entonces, para acabar esta parte, el pensamiento ecológico necesitamos integración. Ven en el esquema. Integración natural, social, cultural, actitudinal, ¿ok? Se van integrando todas esas dimensiones para entender el todo. Esa era la primera estrellita, ¿recuerdan? La primera era entender cómo funciona la naturaleza, que todo está relacionado con todo, que el todo es mayor a las partes, ¿recuerdan? Eso es
una parte del pensamiento ecológico, entender que la integración es necesaria, ver el todo, también las partes, pero ver el proceso. Ahora, la segunda parte es el pensamiento que transforma profundamente el papel del ser humano. ¿A qué nos referimos con esto? Miren aquí los dos dibujitos de aquí. Bueno, ¿cómo pensamos sobre el papel de nosotros, del ser humano, sobre la Tierra? Si nosotros pensamos que somos lo más importante, que estamos en el centro, tenemos un pensamiento antropocéntrico, que la naturaleza está al servicio del ser humano. Pero si nosotros pensamos que somos parte de la naturaleza, una parte más, que la naturaleza merece respeto y tiene valor intrínseco, tenemos un pensamiento ecológico. ¿Me siguieron? Pensamiento antropocéntrico, el ser humano lo más importante y está en el centro. Pensamiento ecológico, somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene valor. Perdón. Quiero que piensen cómo nos posicionamos o cómo posicionamos al ser humano en nuestras clases. Voy a ir sacando colores. Ustedes van a decirme si se identifican más con el color verde o con el azul, ¿ok? Con lo que dice el color verde o azul. Aquí tenemos una frase que dice, todo está a nuestro servicio, es decir, la naturaleza está a nuestro servicio. Otra que es, la naturaleza es importante por lo que nos da oxígeno, nos da alimento, nos da madera. Otra frase sería, solo los seres humanos tienen valor moral y merecen respeto. Esto sería la persona que se identifica con el verde, va a poner verde. Otras frases, también los animales domésticos, por ejemplo, tienen valor moral y merecen respeto. Todos los seres vivos tienen valor moral y merecen respeto. O somos parte de la naturaleza, o la naturaleza tiene valor moral y merece respeto. Entonces, estos colores que yo les he puesto, azul o verde, ¿cuál se identifican? Están poniendo la mayoría azul, la mayoría ponen azul, les parece, se identifican entonces con un pensamiento más ecológico. ¿Qué pasa? Los que se posicionan con el verde, que a lo mejor ahora como todo el mundo dice azul, pero es muy común y también es normal que digamos, la naturaleza es importante porque nos da oxígeno. Ahí como dice Euri, por ejemplo, azul un poco más que verde, ok. También es verdad que uno puede valorar la naturaleza por lo que nos da, pero el pensamiento ecológico lo que favorece es que nos reconozcamos parte y que reconozcamos que la naturaleza tiene valor, no solo por instrumental, no solo por lo que nos da, sino por sí mismo. Entonces eso, la forma de pensar también va a llevar a una gestión, a un uso de los manejos, del manejo de los recursos naturales. Y aquí tenemos dos imágenes, ¿no? El manejo insostenible es este que va esquilmando, agotando, degradando, contaminando, sin fin. Y si pensamos en sostenibilidad ambiental, estamos pensando en reducir el impacto y lograr que perdure, o sea, vamos a decir, que nuestra huella ecológica sea lo menor posible, ¿no? Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que la naturaleza hay muchas relaciones, ya lo hemos dicho, pero cada actor ocupa un papel. ¿Entendemos nuestro papel en la naturaleza? ¿Ustedes piensan que el ser humano entiende el papel que ocupa en la naturaleza? ¿Entendemos que somos parte? ¿Que ocupamos un papel? Andrés dice que no rápidamente. Falta, dice Andrés, y María Fernanda también. Y aquí les pongo, bueno, desde que algunas civilizaciones, porque son algunas, hay otras civilizaciones, otros grupos humanos que tienen una relación muy igualitaria con la naturaleza, que piensan que son hermanos, árboles, animales o tienen una relación muy mística. Pero desde que algunas civilizaciones nos consideramos superior, dominadores, estamos sobreexplotando los ecosistemas y estamos en la gran crisis ecológica actual. ¿O es una crisis civilizatoria? ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo es una crisis de la naturaleza o es que tenemos como civilización una crisis también? Y ahí tendríamos esa reflexión del pensamiento. O sea, el pensamiento ecológico es contrario al antropocéntrico, como hemos dicho, y se considera la biosfera como sujeto moral, es decir, como que otorguemos derechos también a la tierra y no solo a los seres humanos, ¿no? Aquí Edgar Morin nos dice, el ser humano está en la naturaleza y la naturaleza está en el ser humano. ¿Les recuerda esto también cuando yo les decía la parte está en el todo y el todo en la parte? Edgar Morin lo dice así también. El ser humano está en la naturaleza y la naturaleza en el ser humano. Pero pensar esto es una revolución del pensamiento. Dice Laura que estamos en crisis. Entonces,
yo les pregunto, ¿cuáles son los mayores retos que reconoces a la hora de enseñar desde el pensamiento ecológico? O sea, esto que yo estoy contando del cambio de pensamiento, de entender que todo está relacionado, entender el sistema y no solo las partes por separado, entender que el proceso es importante y no solo los componentes, entender que hay múltiples causas para un problema, por ejemplo, el problema de un tema, la migración, un tema, la pandemia, cualquier tema que hablemos tiene múltiples causas, hay que ver la multicausalidad. ¿Qué retos reconocen a la hora de enseñar ustedes como futuros docentes desde el pensamiento ecológico? Bueno, y no sé, a lo mejor hay personas aquí que no, fuera de la docencia, puede ser, porque puede que haya llegado otras personas, pero ¿qué retos tenemos para realmente socializar en un pensamiento ecológico? José Ramón habla de que hay que cambiar el consumismo, ¿no? O sea, eliminar ese modelo consumista es uno de los retos. Cambiar los pensamientos de los estudiantes. Claro, mira, Yameli, qué difícil lo que has dicho, cambiar los pensamientos de los estudiantes. Es decir, a lo mejor hacer reflexionar para otros tipos de pensamiento, ¿no? O sea, reflexionar hacia un pensamiento fuera del status quo. Y como eso es difícil, lo que tendríamos que lograr es implementar prácticas, Yameli, como dices, de intentar, bueno, pues con proyectos, como dice ahí alguien, aprender a cuidar más, a entender que somos parte de la naturaleza. No se impone, dice Ruth, pero se puede favorecer o se puede hacer pensar. Se puede enseñar, ustedes saben que se puede reflexionar, hacer ver, fundamentar desde la ciencia, porque yo les estoy hablando desde la ciencia también, y luego desde una parte más ecofilosófica. Entonces, recapitulando el pensamiento ecológico, y también por la hora, vamos a ir a la última parte. Edgar Morin nos habla de la cultura ecologizada. ¿Y qué tenemos que tomar conciencia, maestros y estudiantes? De que tenemos una tierra, la conciencia de la unidad de la tierra, que es una, la conciencia telúrica. Conciencia de la unidad y diversidad de la biosfera, es decir, hay una biosfera, que es el conjunto de ecosistemas, pero es muy diversa, porque fíjense la diferencia de las dunas de Baní o del bosque nublado en el Pico Duarte. Entonces, hay unidad y diversidad en las poblaciones humanas, conciencia antropológica, nuestro estado antropobiofísico y la toma de conciencia de nuestro destino terrestre. Esto quiere decir que pertenecemos a la Tierra, nuestro destino está vinculado a la Tierra. Esto sería las tomas de conciencia que podemos ir promoviendo en los estudiantes. Son diferentes, lo ven, pero todas tienen relación con el pensamiento ecológico. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salvar la Tierra o salvar la humanidad? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Salvar la Tierra o salvar la humanidad? ¿Qué piensan? Salvar a todo, dice Andrés. La Tierra, la humanidad. Por el chat, Ángel, para que podamos, todo el mundo va participando por el chat y así fluimos por el tiempo. La Tierra, ambos, dice Beatriz. Ambos, equilibrio también dicen ambos, y si se salva la Tierra se conserva la humanidad. Bueno, lo que dice Edgar Morin y lo que se dice mucho desde la ciencia, sobre todo desde la geología. Recuerden que yo les he dicho que la Tierra llevaba 4.600 millones de años y que ha habido grandes extinciones de especies, y si nosotros nos extinguimos por lo que sea, la Tierra sigue y la Tierra va a tener su dinámica. Entonces, bueno, lo que se suele hablar desde la parte más ecológica, vamos a decir, humana, es, bueno, que realmente nosotros podemos colaborar en la corregulación, es decir, de la biosfera como parte, pero realmente copilotar la biosfera sería salvar la humanidad, ¿no? O sea, no, es la humanidad la que está en riesgo, porque nosotros necesitamos estas condiciones actuales de oxígeno, de agua dulce, pero la Tierra pues seguirá luego otro proceso y la cuestión realmente es el ser humano, el que debemos salvar si queremos, ¿no? Salvar la humanidad. Así que hay un concepto que plantea Vicente Belver y es la solidaridad ecológica. Esto es la idea de que veamos la Tierra como una nave espacial o como un barco en el que navegamos todos juntos, y que esto no se ha experimentado nunca con tanta contundencia como dice él con el desarrollo tecnológico. Pero yo les diría más,
Con la pandemia hemos visto, hemos experimentado que estamos todos, el planeta, estamos en el mismo barco, es decir, es una tierra, una epidemia de pronto se transforma en pandemia, nos afecta a todos, el cambio climático nos afecta a todos, así que estamos en un mismo navío y por eso necesitamos solidaridad ecológica. Dos cosas más, somos interdependientes y ecodependientes. Esto significa, ecodependientes, somos naturaleza, pero es que dependemos de ella para vivir, y ahí el concepto de servicios ecosistémicos. La naturaleza nos da, los ecosistemas nos dan muchísimos servicios de regulación del clima, servicios de abastecimiento, pero también servicios culturales, porque ustedes se han inspirado a veces en un paseo por el bosque o en la playa, se han inspirado y han escrito una canción, por ejemplo, o han hecho un paseo de campo, o sea, trabajos de campo en la universidad. Los ecosistemas nos dan servicios múltiples, pero los necesitamos, dependemos de ellos. Pero además, los seres humanos tenemos también sentido de interdependencia. Según la red, es dependencia recíproca. Somos seres sociables que nos necesitamos. A veces se nos olvida, pero necesitamos, desde que nacemos hasta que morimos, nos necesitamos unos a otros, una llamada, un cariño o un alimento, o sea, necesitamos unos de otros, ¿no? Digo un alimento porque nos ayuden a encontrar un alimento o lo que sea. Entonces, en la escuela estamos potenciando un mundo más justo y sostenible, estamos promoviendo ecodependencia e interdependencia. Tenemos que tener en cuenta eso. Sin justicia social no hay justicia ecológica y sin justicia ecológica no hay justicia ambiental. No es justo, no hay justicia ecológica si las personas empobrecidas sufren más los efectos de la degradación ambiental. Tenemos que, si queremos caminar hacia justicia social, hay que lograr justicia ecológica, ¿ok? O sea, tenemos que tener todo el mundo, como dice la Constitución Dominicana, tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero tenemos obligación de cuidar, ¿no? Entonces, bueno, aquí poner énfasis en las relaciones humanidad-biosfera. No es suficiente respetar la naturaleza, dice aquí Ana Jesús, porque se nos obliga, sino que hace falta realmente una verdadera acción armónica, dice ella, o sea, realmente por eso la conciencia ecológica tiene que venir por los valores y por un cambio filosófico también, ¿no? Entonces, ya para acabar, les pongo aquí que Óscar Gallo, Ana Feliz, María Montero, en la última investigación que hicieron ahí en el ISFODOSU sobre los desafíos en la enseñanza de ciencias sociales, miren cómo aparecía aquí, conciencia ecológica, ambiental y social. Los maestros del ISFODOSU también consideraron uno de los aspectos importantes en la formación de futuros profesionales. Así que lo que estamos hablando en este taller se considera importante y ya quiero que vayan pensando para que puedan contestar el cuestionario final. ¿Por qué es necesario hoy el pensamiento ecológico en la escuela? ¿Cómo ustedes incorporarían en las ciencias sociales la ecología y las ciencias sociales? Y ahora sí, quiero que entren a menti.com, pongan este código para que puedan contestar y piensen bien, ¿eh? ¿Qué buenas prácticas ustedes piensan que favorecen el pensamiento ecológico y que podemos tener en cuenta en la enseñanza de ciencias sociales? Piensen, qué cosas, qué ejercicios, qué ideas ustedes tienen ahora después del taller. Dicen, mira, yo he pensado que voy a hacer tal cosa, o que mi maestra me gustaría que hiciera tal cosa para favorecer el pensamiento ecológico. Voy a ponerlo en el chat, tienen que entrar a menti.com, que ese es lo último ya sí, que sí del taller. Voy a ponérselo para que puedan entrar. Menti.com, ya lo he puesto en el chat y ponen el código 79457582. Voy a entrar aquí también para que podamos ir viendo lo que ustedes ponen en el... Están entrando, ¿verdad? Menti.com, ponen el código y vamos a recoger ahí los resultados del taller, las ideas que salen de este taller. Vamos a recoger buenas prácticas para incluir la ecología en las ciencias sociales. A ver, de todo lo que hemos hablado, ¿qué ustedes consideran? Tiene que ser que entren desde sus celulares a menti.com para que puedan participar en el final del taller. Un momentito.
Si me puedes decir, Dimitri, si me escuchan bien, porque no sé si están entrando los chicos, Yo escucho las chicas. bien. Por lo menos yo escucho bien, Ok, Estrella. ok, sí, dice que sí. Ok, pues está cargando, pero ya pueden entrar y creo que ya pueden contestar a la primera. Son 3 partes, voy a ponerlo aquí para presentar. ¿Cómo piensas que se puede favorecer el pensamiento ecológico de las ciencias sociales? Tienen que poner ahí su respuesta en Menti, código 79457582. Y van apareciendo las respuestas en la pantalla. Por favor, pongan algunas ideas clave para que podamos tener resultados del taller, a ver qué les ha surgido en su mente que podríamos hacer en la enseñanza de ciencias sociales, que se enseña cuestiones de geografía, física humana, de antropología, de sociología, ¿verdad? Y cómo hemos visto que la ecología y el pensamiento ecológico están tan relacionados y son necesarios. ¿Han podido entrar a menti.com? Dígame si hay algún problema. María Fernanda. Tengo una pregunta. Cuando yo Sí. entré al link, ¿verdad? Puse el código, me aparecen 3 espacios. En el Sí. primero voy a escribir. No, es que he puesto 3, por si acaso tenían 3 ideas. Pueden poner 3 o creo que lo pueden enviar con 2 Ok. o 1. Sí, sí. Entonces, la pregunta es esta que se está presentando. Sí, sí, sería, la idea es que pongan ejemplos, buenas prácticas, cosas que les haya surgido en el taller, que digan, por ejemplo, aquí alguien puso crear proyectos que promuevan la protección de recursos naturales, ¿no? O sea, desde las ciencias sociales se pueden crear proyectos, ok, eso sería una idea. ¿Qué más? Para todo lo que hemos hablado del pensamiento ecológico, que significa entender cómo funciona la naturaleza y cambiar el pensamiento, la conciencia, ¿no? Ecológica. ¿Qué pueden hacer desde las ciencias sociales? ¿Cómo ustedes creen que se puede incorporar? Pueden poner 3 o pueden poner 1 o 2. Dice alguien aquí, fomentar el deseo de los estudiantes de reducir, reusar, reciclar y enseñarles el valor del medio ambiente, por ejemplo, junto a la geografía física, dice alguien. Pero no solo de la geografía física, hemos dicho cómo el valor del medio ambiente, el valor de la naturaleza se podría tratar en todo, cualquier tema de ciencias sociales, ¿no? Prácticamente cualquiera. Realizando buenas prácticas en las aulas, dice alguien, realizar un taller junto a otras asignaturas sobre reutilizar objetos. Entonces, eso es algo clave y es integrarnos entre varios maestros de diferentes asignaturas y hacer algo común. Claro, no por ejemplo, ahí cuando se reutilizar objetos de la vida diaria, se podría, piensen a ver cómo se vincula con algún problema real para que no se vea, porque a veces hay escuelas que yo he ido que lo ven como solamente un pasatiempo o una cosa de un ratito, como verlo algo realmente práctico y algo, como dice aquí la compañera o compañero, cotidiano. Charlas orientativas, dice alguien, proyectar en la sociedad enseñanzas de cómo cuidar el medio ambiente. Creo que se deben buscar de manera dinámica cómo cuidar el medio ambiente y enseñar a cuidar la flora, la fauna, investigar. Esto sería incentivar a los estudiantes a investigar sobre el impacto ambiental. Muy bien, hacer investigaciones de impacto ambiental, entonces tiene que ver con relación de los seres humanos y la naturaleza, ¿verdad? Favoreciendo el conocimiento de problemas ambientales, muy bien, ayudando al pensamiento crítico, innovador. Aquí varios dicen entrevistas, charlas, talleres, entrevistas, dicen también por aquí. Muy interesante, ¿verdad? Poder hacer entrevistas incluso a personas cercanas a la comunidad para que puedan dar una visión sobre alguna situación. Hay organizaciones comunitarias que trabajan en favor de la naturaleza. O aquí dice creando proyectos futurísticos que permitan visualizar, como tipo proyecciones, ¿no? De cómo se vería el planeta si no se cuida. Presentar a los estudiantes. Te estoy viendo que es la hora, voy a seguir a la siguiente diapositiva. Y aquí dicen crear más talleres. Ya estamos acabando. La siguiente que tienen que contestar es esta. Conceptos aprendidos en el taller. Ecosistema, ecología es lo que más consideran que han aprendido. Ciencias sociales también, valorar el planeta, desarrollo sostenible, ecocentrista o ecocentrismo, ¿no? Ecocéntrico o pensamiento ecológico. Las palabras, conceptos aprendidos, hay personas que han aprendido también algo sobre ser humano, puede ser,
Que no basta las 3 R's, muy bien, que hemos hablado de hasta 8 R's que pueden buscar. Muy bien, el concepto ambiental, medio ambiente o ambiental, antropología. Ok, pues tienen ahí conceptos que han salido de este taller. Estas serán las 9 de palabras que tenemos de este taller. Y la última sería, a ver si se carga, esta la tienen que hacer a la vez porque es una pregunta a ver qué sale. Y esta pregunta dice, a ver si puedo. Bueno, ha habido un problema de configuración, pero pueden contestar por el chat. La pregunta es, ¿cómo valoran entonces ahora sí el taller? ¿Consideran que han logrado estas preguntas iniciales? Porque hubo un problema de configurar el mentira. Estas preguntas iniciales, ¿ustedes han logrado saber un poco qué nos aporta la ecología como ciencia? Tenemos docentes, o sea, ustedes como docentes, un pensamiento ecológico. ¿Qué supone integrar el pensamiento ecológico en las clases y cómo lo podemos hacer? Del 1 al 5, ¿cómo valoran su aprendizaje en el taller? Y ya les dejo con Dimitris, aunque realmente he agotado la hora completa, Dimitris. Realmente. Muchísimas gracias, Estrella. Excelente taller. Me parece que de hecho, bueno, el taller es precisamente de 1 hora, entonces Sí. no sé si Raimundo quiera decir algo, que lo veo por aquí. No, Dimitri, tendremos que organizar una actividad, aunque sea fuera de la feria, para una presentación tuya también. Pero me gustó, excelente. Yo creo que la valoración que han hecho los muchachos, los jóvenes aquí, está diciendo que fue un excelente taller. Muy participativo, un poco rápido, pero yo creo que podemos tener la oportunidad de verlo de nuevo. Esto va a estar en diferido, o sea que ustedes siempre pueden ver de nuevo para tomar nota, o sea que van a tener una oportunidad todavía durante unos días que estarán puestas todas las conferencias y talleres que estarán en línea en la página en las diferentes salas de la feria pedagógica. Vamos a poder verlas. Mañana todavía hay tiempo para volver sobre este taller. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dimitri, tú. Muchísimas gracias. Gracias, Estrella. Excelente taller. La verdad, aprendí muchas cosas también. Y bueno, gracias a todos los que participaron. Bueno, sigan disfrutando de la feria pedagógica y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.